presencia. Creo que este es un tema importante, que está bueno que algunos sindicatos se interioricen, estaría bueno que seamos muchos más, porque esto nos va a afectar a todos al futuro. Agradecer la presencia de los compañeros y amigos abogados que nos van a dar un paneo de lo que es la reforma laboral. Así después, bueno, ante algunas inquietudes, hagan las preguntas que quieran hacer. Así que agradecerle al compañero Páez, a la Asociación Trabajadora de Estado, a APS, a los compañeros de OSAC, a todos en general por venir. Y bueno, también agradecer a cada compañero que nos da la posibilidad de que se pueda hacer una actividad que, si bien por ahí vemos que todavía el pueblo no despierta, es importante ver cuáles son los alcances. Así que bueno, voy a dar la palabra acá al compañero Páez. Bueno, no, cortito, agradecerle nuevamente la participación y que se hayan acercado a interesarse sobre las reformas que van a afectar duramente a todos los trabajadores, y también para que, bueno, desde el ámbito legal, la apreciación legal más que nada, pueden dar más información al respecto y sacarnos todas las dudas que tengamos en referencia a estas reformas que pretenden impulsar el gobierno nacional, que vienen a atentar, como ya había mencionado, contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, agradecer a los doctores, doctor Papa, doctor Barraza. El doctor Barraza es del Consejo Directivo Nacional, el doctor Papa del Consejo Directivo Provincial y la doctora Débora desde la seccional de arte Río Turbio, quienes vienen amablemente a expresar sobre todos estos temas, ¿no?, que son importantes. Así que le damos la palabra a los doctores para que empiecen con la analización. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como me presentaron, soy el doctor Alicio Barraza, trabajo en el Consejo Directivo Nacional de ATE. Y bueno, felicitar a los organizadores de este evento, porque es un momento de la coyuntura histórica argentina donde los trabajadores tienen la voz, y esa voz realmente tiene que estar basada en conocimiento de lo que está ocurriendo, y nada mejor que este tipo de eventos para empezar a debatir entre nosotros qué es lo que está pasando, con el derecho al trabajo, con el derecho previsional y con las relaciones de trabajo en general. No debe desanimarnos por ahí la apatía o el retiro de los compañeros que no se preocupan por este tipo de actividades, porque esto es normal en todo el país. Nosotros, bueno, yo tengo la suerte y la desgracia a la vez de ir a muchos lugares a tratar de conversar estos temas, y el miedo, la apatía, el desinterés es generalizado. Pero también es generalizado que hay una fuerte voluntad de muchos compañeros de estar en la temática y poder encontrar los argumentos y las herramientas para destruir o para intentar resistir este discurso neoliberal que se nos intenta imponer, y para colmo se nos intenta imponer como que es lo único racional y lo único justificado dentro de las medidas que se puedan tomar para mejorar el empleo, la productividad y la competitividad, y ponernos a la altura del mundo, según los dichos de ellos, no los nuestros. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral. Entonces, como la reforma laboral está imbuida básicamente de una manipulación del discurso, tanto del discurso en las empresas mismas, en los lugares de trabajo, como el discurso mediático, la idea es que entre los tres vamos construyendo cada uno de los puntos de la reforma laboral. Vamos a exponer 20 minutos cada uno y después quedará libre el debate para que dialoguemos, conversemos y discutamos las ideas. Mi intención es tratar de contextualizar, más que hablar de la reforma en sí mismo,
y adentrarnos de lleno, es contextualizar la reforma en el sentido histórico y en el sentido ideológico. Porque esta reforma no es una reforma jurídica, es básicamente la imposición de un modelo económico que está fundado ideológicamente en la economía liberal, en las relaciones de trabajo, y que tiene antecedentes muy cercanos, especialmente en nuestro país, pero también en toda Latinoamérica. Entonces, no podemos hablar y tratar este tema como si este tema estuviera descontextualizado de la historia. El sistema capitalista, que es el sistema económico que rige las relaciones en el mundo, y especialmente las relaciones de trabajo, es básicamente un sistema cíclico, que está fundado, está basado en etapas de crecimiento de la economía, en etapas de estancamiento de la economía y en etapas de crisis de la economía capitalista. Esto está muy estudiado, muy fundado, porque no es el motivo que nos atrae hoy acá, digamos. Entonces, cuando el sistema capitalista entra en crisis, la pregunta es ¿quién paga la crisis? ¿O cómo se paga la crisis? Y el sistema no entra en crisis porque los trabajadores trabajan menos, o porque los trabajadores producen menos, o porque los trabajadores o el derecho tienen demasiados privilegios y demasiadas protecciones, entonces no permite que en momentos de crisis la economía pueda reflotar. El sistema entra en crisis por la propia lógica del sistema capitalista y por la propia forma de acumulación de capital. Entonces, esto lo tiro como un argumento, no pasaríamos horas debatiendo esto, no lo vamos a discutir ahora, pero creo que es un tema a dejar sentado en la charla. La crisis, la culpa de la crisis del sistema capitalista es la misma lógica del sistema capitalista. Y no son los trabajadores, ni las relaciones de empleo, ni el derecho del trabajo. Entonces, cuando se habla de flexibilidad laboral, de lo que se está hablando es de la posibilidad de disminuir las protecciones y los derechos de los trabajadores para, de alguna manera, directa o indirecta, aumentar la ganancia empresarial. Directamente a través de la reducción de costos. Pero los costos, digamos, no son tan influyentes, en definitiva, en la reforma laboral, sino que lo que tienden es a generar un desempleo funcional que permita amedrentar y asustar a la clase trabajadora para que no reclame por sus derechos y a su vez a fragmentar el poder sindical. El liberalismo tiene como utopía o como meta utópica individualizar las relaciones de trabajo a un punto tal en que quede el empleado y el empleador frente a frente y, entre comillas, en supuesta igualdad de condiciones para negociar las condiciones de trabajo. La historia demostró que eso lleva a la superexplotación del ser humano al punto tal que se pone en juego la existencia misma de la clase trabajadora. Y a su vez tiende el capitalismo, el liberalismo, a restringir la actividad sindical, porque la actividad sindical la que genera distorsiones o disrupciones en el mercado del trabajo, según su léxico, que al monopolizar la fuerza de trabajo, aumenta ficticiamente el precio de esa mercancía y los empleadores están obligados a pagarlo porque si no, no tendrían trabajo. La huelga termina siendo un elemento de extorsión, según ellos, y no un derecho. Entonces, la utopía es individualizar, poner al trabajador solo frente al empleador y restringir al máximo la actividad sindical. Esto hasta qué medida, hasta lo que le dé políticamente posible. Y en esto de lo políticamente posible, voy a incorporar algo que tenemos que tener en cuenta. Este gobierno, que lleva adelante esta reforma laboral, previsional y tributaria, la tributaria también afecta a los derechos de los trabajadores, ha dicho y lo ha expresado con absoluta claridad que ellos tienen la teoría de la reforma permanente. ¿Por qué? Porque buscan lo políticamente posible. Esta reforma no la implementaron antes de las elecciones legislativas, porque indudablemente le hubiera generado un costo político muy grande que a lo mejor le hacía perder o empardar las elecciones y no tener una elección como la que tuvieron, que los fortaleció y los ubicó en la cresta de la ola, digamos.
Entonces, ahora, con un Congreso dividido, lo que les da para presentar, por eso presentaron un proyecto de máximo de la reforma laboral, y después tuvieron que acordar con la CGT o con otro grupo y bajaron algunas de sus grandes pretensiones. Y quedó el proyecto que está. Pero esto no termina acá, esto empieza acá, según lo que ellos están diciendo. Por eso los trabajadores tenemos la obligación de estar atentos y empezar a organizarnos cada vez mejor, porque lo que se viene es un ataque frontal, hasta el punto tal de que se pueda poner al trabajador frente al empleador a negociar sus condiciones solitariamente y en una situación absolutamente de minusvalía en cuanto a la capacidad de negociación. Y las relaciones colectivas de trabajo, lo que tiene el modelo liberal, es básicamente a restringir a un punto tal que dejaría a la actividad sindical en una actividad inerte y carente de fuerza como para modificar las condiciones de trabajo y las relaciones de fuerza en el seno del lugar de trabajo. Tanto pueden ser empresas como el Estado o lo que sea. Entonces, vemos las actividades a diario del Ministerio de Trabajo que tienden a interferir, a intervenir, a restringir y a rigidizar las relaciones colectivas de trabajo, especialmente la huelga y la organización de los sindicatos. Después de la dictadura es el primer modelo democrático que directamente echa mano de la intervención de muchos sindicatos y ahora tiende a eliminar la personalidad jurídica de otros tantos, en la última resolución que ha salido hace unos días. Entonces, por un lado, se individualizan y se desregula la relación de trabajo, que no es más que pérdida de derechos. Pero por otro lado, el Estado asume un poder de control y de rigidización de las relaciones colectivas de trabajo, al punto tal de resultar la actividad sindical una actividad ineficaz y carente de fuerza como para poder modificar las condiciones de trabajo. Pero este proyecto no es un proyecto nuevo. Ellos hablan de modernización de la relación de trabajo. Yo les vengo a decir, o lo que a mí me gustaría expresar, es que este proyecto de supuesta modernización empezó hace muchos años. Y si vamos completamente a Latinoamérica, el primer antecedente se remonta a diciembre de 1966. Es decir, 50 años para atrás. Los brasileños tenían en su legislación la imposibilidad del despido sin causa. El empleador no podía despedir sin causa cuando el trabajador tenía más de 10 años de antigüedad. Esa fue la primera gran reforma histórica que inició este proceso de flexibilización de las relaciones de trabajo. Se eliminó la posibilidad de impedir y se permitió el despido. Y se creó algo, miren qué modernos que son, que lo trae este proyecto, que lo vamos a analizar ahora en la Argentina. Se creó un fondo de cese laboral, o un fondo de garantía de tiempo de servicio, lo llamaban brasileños. ¿En qué consistía? Se extraía un porcentaje del salario del trabajador, que lo ponía el empleador, para crear un fondo, de manera tal que cuando se decidiera despedir, se iba a poder despedir muy fácilmente, porque no tenía que desembolsar el dinero del despido, sino que se pagaba de ese fondo. Esto determinó una crisis en el sistema de trabajo de los brasileños, que hasta la actualidad lo trae, donde la rotación laboral es sumamente significativa, lo que les viene a traer problemas a ellos mismos, porque cuando realmente se propone incorporar tecnología, no pueden capacitarlas, o la capacitación de los trabajadores en la incorporación de nuevas tecnologías resulta ser sumamente costosa e ineficaz, porque los trabajadores van rotando constantemente por el trabajo porque es muy fácil de despedir. Bueno, esto se creó en 1966. Hoy este proyecto, que se llama de modernización de la relación de trabajo, también lo trae y lo deja sometido, como ya lo explicaron los compañeros, a la negociación colectiva. Pero después de la reforma laboral de Brasil del 66, que fue la primera, se implementaron dos grandes proyectos flexibilizadores en Latinoamérica. Uno directamente creado, inventado y estudiado como laboratorio en la Universidad de Chicago, que es una universidad de economistas liberales por excelencia, para implementar la dictadura de Pinochet en Chile, el proyecto laboral chileno de 1978-1979. Entonces, la tendencia fue básicamente
a dos situaciones. Uno es individualizar la relación de trabajo aumentando el poder del empleador hacia adentro de la fábrica, hacia adentro del lugar de trabajo. ¿Y cómo se hizo eso? Disminuyendo por un lado la actividad sindical, ya que lo mataban en ese momento, pero a su vez también se pusieron tantas condiciones para elegir delegados que se dejaron de elegir delegados. Entonces dejaron al empleador solo en la fábrica, sin delegado y con una posibilidad de modificar las condiciones de trabajo absolutamente a su arbitrio. Todas las condiciones de trabajo. Tendiendo básicamente a la movilidad funcional o a la polivalencia como elemento de trabajo. Eso por un lado. Aumentó el poder de los empresarios en la relación individual de trabajo. Estamos hablando del año 78-79. Este proyecto trae algo de eso también. Y después, la otra gran reforma del proyecto chileno del 78-79 fue la tercerización laboral. La tercerización laboral le permitió al empleador tener trabajadores de primera, trabajadores de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, lo que le permitía precarizar todas las actividades que rodeaban al núcleo central de la actividad. Imagínense ustedes la mina de carbón de Calafia del Turbio, solamente serían mineros los operarios o las personas que ingresan a la mina. Todas las demás actividades que circundan la actividad minera serían trabajadores de la UOCRA, trabajadores de comercio, trabajadores de sindicatos muy débiles. Entonces, por un lado, tenemos un grupo de trabajadores que para mantener su puesto de trabajo son capaces de renunciar a derechos, porque están viendo lo que le pasa a los otros trabajadores especializados, y otros trabajadores absolutamente precarizados en sus condiciones de trabajo, con alta rotatividad en el empleo y con salarios entre un 70 y un 40% más bajos que los salarios de la empresa principal. Esto se implementó por primera vez en el proyecto chileno, del 78-79. El otro gran modelo a seguir en este proyecto de flexibilización fue el modelo de Panamá, 1986, también creado en la Universidad de Chile. Y ahí, ¿qué se introdujo? Básicamente la eliminación de la o la disminución de su valor al punto tal las normales. Y un tema que es muy importante, el modelo argentino de ahora, de Macri, también lo trae, la exclusión de determinadas actividades del derecho al trabajo a domicilio. Pero dentro del trabajo a domicilio entran todas las actividades periféricas de control. En esa bolsa entraron un montón de relaciones, el derecho civil y no el derecho del trabajo. Entre otras se excluyeron las actividades referidas a Panamá. Es un puerto. El 70% de su economía tiene que ver, se excluyó más del 70% de la actividad actividades de la ley de contrato de trabajo. Luego de ello se implementaron en los 90, en Ecuador, en Perú especialmente, procesos de flexibilización laboral. El más paradigmático es ¿les suena eso a ustedes en este momento? El mismo discurso que están trayendo ahora, que fomente el empleo y aumente la productividad. Para un solo dato del tema de la productividad, la productividad de la Argentina está retrasada. Estoy hablando de discurso empresario, no es mío.
sistema impositivo muy caro. Y como cuarto elemento, el trabajo, no el salario en sí mismo. El salario no es un costo laboral que puede dictar normas que generen empleo y aumenten la productividad. Hay 110 decretos. El último de ellos elimina de cuajo y deroga el principio de ultraactividad de los y el que quiera tiene que sentarse a negociar un nuevo convenio. Esto es muy actual en nosotros porque la empresa ICRT entonces eso nos fortalece y nos permite, pero con esa y todo lo demás tendríamos que negociarlo nuevamente. Por supuesto, la clase trabajadora, por un motivo o por otro, se encuentra retrasada en la correlación de fuerzas. Entonces, esto cambia la estructura de un gobierno supuestamente democrático, como este que estamos teniendo. No podemos dejar de ver que en los 90, desde el año 1991 para acá, inventado en los 90. En el año 1991 inician el stock de $6%, que hoy por hoy sería pleno empleo. No me vayan a confundir, por favor. De 12 años, 11 años de neoliberalismo, por arriba del 50%. Ahora que han venido, que yo he venido anunciando de todos los programas. Blanquear con una ley. Se blanquea cuando la economía deja de necesitar necesita siempre la economía informal para mantener el menor nivel de ingresos. Cuando se habla de blanqueo laboral a través de una ley, lo que se hace es exclusivamente desfinanciar el sistema previsional. Porque se le condonan, se le perdonan las deudas a los empresarios y el sistema previsional se afecta. Entonces después con eso se toma como excusa para decir que el sistema previsional no sirve para nada, hay que privatizarlo y crear instituciones privadas que garanticen la transparencia y que los trabajadores cuando se jubilen vean que el esfuerzo de su vida fue realmente recompensado con una jubilación digna. Ese es el discurso del 94 para implementar las AFJP. Bueno, todos sabemos lo que eso significó y cómo terminó ese modelo. Entonces, cuando se habla de blanqueo, que en este proyecto también se habla de blanqueo, se está hablando de desfinanciar el sistema jubilatorio. Ese fue el primer proyecto. En el año, a los 10 años de la implementación de la ley de empleo, que supuestamente venía a reducir un desempleo que no existía, había aumentado 10 puntos el desempleo. O sea, del 6% que dejó el FONSIP, en el año 99, el 97, perdón, el desempleo estaba en el 18%, casi el 20%. Incluso allí se tomaron medidas en un periodo muy breve, del 97 al 2000,
para generar empleo y se eliminaron, entre otras cosas, que se implementó en el 91, las formas contractuales atípicas o, muy bien conocido, un contrato basura. Contratos por tiempo de aprendizaje, contratos del primer empleo, varios contratos que eran básicamente precarios, que establecían un tiempo determinado y que no tenían indemnización. Eran los modelos de los contratos de la Ley de Empleo del año 91. En el 94, Menem intenta varios proyectos de ley que le son fracasados en el Congreso. Entonces, de aquí viene y introduzco a la clase obrera en esto. En el 94 no alcanza, los proyectos son rechazados, no entran en el Congreso por un motivo o por otro. Entonces, con el tema y la extorsión hacia extorsión entre paréntesis, porque no fueron tan extorsionados, de las obras sociales y del manejo de las obras sociales, logra con los sindicalistas, entre otros Barrio Nuevo, Martínez de la UOCRA, que sigue siendo secretario general de la UOCRA, Cavalieri de Comercio, Petraza de la Unión Ferroviaria, y me estoy olvidando uno de los que está preso en este momento, de la bancaria, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Logran crear un acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social. Ese acuerdo marco le permitió al año siguiente, que gana las elecciones en el 95, implementar la ley de accidentes de trabajo que crea las ART, la ley de AFJP que modifica sustancialmente el sistema previsional, la ley de empleo, una ley de contrato de trabajo aparte para la pequeña y mediana empresa. Y la ley de modificación de determinados artículos de la negociación colectiva. Y arrasa con todo el sistema legislativo. Más adelante, en el año 2000, el gobierno de la Rúa, que supuestamente había asumido con un discurso absolutamente contrario a la época menemista, hace lo mismo que el menemismo, además tiene el mismo ministro de Economía, intentó poner uno peor que Cavallo, que fue López Murphy, que duró un día en el cargo, y llegan al sumum de la flexibilización laboral, a lo que sería el sueño de Macri, que es eliminar los convenios colectivos de empresa o de actividad y hacer prevalecer en la negociación colectiva los convenios colectivos de empresa, por sobre los convenios de actividad. Por supuesto, con una clase obrera en retraso en cuanto a la correlación de fuerzas, los convenios de empresa indudablemente siempre van a ser a la baja por sobre los convenios de actividad, porque los convenios de actividad los firma la federación o el sindicato fuerte y está en condiciones de igualdad como para negociar condiciones dignas y equitativas de labor. En cambio, el sindicato de empresa básicamente lo que hace es disminuir las condiciones de trabajo. Esta ley 25.250 de abril del 2000 luego es derogada porque fue una ley nula y ilícita, porque se obtuvo a través del pago de innumerables coimas, que si ustedes lo quieren graficar físicamente, lo dijo uno de los que participó, era una mesa como esta, estaba con un alto así de dólares, y cada legislador entraba con un maletín y se llevaba lo que quería, a cambio de voto. Así se votó esa ley 25.250. Digo esto porque también se habla de transparencia y de lucha contra la corrupción, para justificar determinados avances por la negociación colectiva. Bueno, para no aburrirlos más con esto, son todos antecedentes históricos, y yo creo que analizarlo y tenerlos en cuenta por lo que se viene, por lo que están intentando ahora. ¿Cuál es el fundamento básico de esta reforma? Aumentar el empleo, generar empleo. Que los ciudadanos tengan trabajo, que aumente la competitividad. Todos los modelos que yo mencioné, el chileno, el panameño, el ecuatoriano, el colombiano, el peruano, el brasileño, el uruguayo y el argentino, después de una década de legislativas que tendían a desregular, a sacar del derecho y a disminuir las condiciones de trabajo, aumentar el desempleo en no menos de 10 puntos
se pasó de tener un desempleo de que iba del 6 al 9% en Latinoamérica, desempleo entre el 18 y el 23%. Es decir, que el fundamento de la creación de empleo es absolutamente falso. Lo que se tiende a disminuir las condiciones de trabajo, a disminuir el poder sindical, a fragmentar la unidad de los trabajadores y a generar un desempleo funcional que genere en los trabajadores la apatía, el miedo y la desindicalización para no pelear por sus derechos, para mantener su trabajo. Entonces, el discurso actual que dice que lo que se intenta con este proyecto es modernizar las relaciones de trabajo decae absolutamente como una mentira tajante, porque esto ya viene desde hace 50 años para atrás tratando de implementarse. El discurso que dice que lo que se intenta con el proceso de reforma laboral es aumentar el empleo es otra gran mentira, porque los mismos proyectos implementados en Argentina muy recientemente, hemos tenido muy poca memoria, se habla muy poco de los 90, y estoy hablando de 10 años atrás, de 12 años atrás, aumentó el desempleo del 6% al 23% después de implementar todas las medidas que quisieron implementar, todas se implementaron, no faltó ninguna, y lo único que hizo fue aumentar el desempleo y llevar al país a la catástrofe del 2001. Por lo tanto, esto es, digamos, como una contextualización general después de un gobierno de 12 años en donde, a mi gusto, no se implementaron todas las medidas que había que implementar, se trató de mejorar las condiciones de trabajo y no se implementaron normas fundamentales, pero ahora viene el contradiscurso en una nueva crisis de capital diciendo que todo eso que se hizo en los últimos 12 años fue llevar al país a la bancarrota. Todo es una absoluta mentira y ha quedado demostrado y está demostrado en la literatura, en los libros, y si seguimos los diarios, lo más simple, podemos demostrar lo que estamos diciendo. Con este contexto, con la introducción a lo que los compañeros míos ahora van a decir, le agradezco la atención y disculpen la pregunta. Bueno, buenas tardes. Para aquellos que no me conocen, soy Débora González. Actualmente estoy hace un par de meses como asesora de la seccional de arte de Río Turbio. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es alguna de las consideraciones en cuanto a este proyecto de reforma laboral. Y bueno, después continuará el doctor Papa con algunas de las otras modificaciones que intentan implementarse con este proyecto, ¿no? Este proyecto de reforma establece que persigue ciertos objetivos, como ser el de generar empleo, el de reducir la litigiosidad y a su vez aumentar la registración de los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia en total clandestinidad de su relación o que se encuentran registrados defectuosamente, ¿sí? Cuando uno hace un análisis de este proyecto de reforma, a la luz y en consideración de los principios del derecho del trabajo, de los principios consagrados por nuestra Constitución Nacional, incluyendo también los tratados de derechos humanos en materia social, vemos que claramente los ejemplos, los objetivos que persigue este proyecto no son precisamente estos tres que se detallan, sino por el contrario, lo que se busca es reducir y dar a la baja los derechos de los trabajadores, permitiendo, o sea, generando que el trabajador tenga que renunciar a sus derechos y a sus recursos, cediéndolos a favor del empleador, quien es de por sí la parte más fuerte en una relación laboral. Esto podría considerarse, de llegar a aprobarse este proyecto, podría llegar a ser tachado de inconstitucionalidad eventualmente por violar, como decimos, principios y derechos constitucionales, el principio protectorio del trabajador, el principio de irrenunciabilidad de los derechos, que en esta reforma se prevén muchas renuncias a los derechos de los trabajadores, inclusive una violación al principio de buena fe que debe imperar en todo tipo de relación contractual, como lo es también el contrato de trabajo. Uno de los principales
principales modificaciones que se quieren implementar es la regularización del empleo no registrado, ¿sí? Lo que se establece es la posibilidad de que aquel empleador que tiene trabajadores sin registrar, una vez sancionada esta ley, tengan dentro de los primeros 180 días la posibilidad de regularizar la situación, ya sea total o porque hubo una registración defectuosa, condonándoles el 100% de los aportes, de las deudas por aportes. Y en el caso de que lo hagan de manera posterior a estos 180 días, se va a condonar el 70% de estas deudas, es decir, que solo deberán pagar un 30%, ¿sí? Esto es importante porque lo que genera es en realidad un beneficio para aquel empleador que estuvo con trabajadores en una total violación a la obligación de registrarlos, generándose una condonación de deuda. Antes de avanzar, igual es importante tener en cuenta que se excluye de la posibilidad de regularizar a los trabajadores, aquellos que se encuentran en el personal de casas particulares, como así también a los trabajadores rurales y de la construcción, dándoseles la posibilidad en estos últimos dos casos, es decir, el de los trabajadores de la construcción y rurales, a que puedan adherir por medio de sus institutos a esta posibilidad de la regularización. ¿Sí? A su vez, este proyecto establece que los trabajadores que sean incluidos en la regulación de su situación laboral tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con el aporte a la menor cantidad de meses, en el caso de que tengan una prestación inferior a 5 años, a son los 60 meses, calculado sobre un monto que es el del salario mínimo vital móvil. ¿Esto qué significa? Que el trabajador, independientemente de la cantidad de tiempo que haya prestado servicios de manera clandestina, por así decirlo, es decir, sin estar registrado, solamente tiene hasta un máximo de 5 años de reconocimiento. ¿Sí? Si un trabajador estuvo 10 años o más trabajando en negro, solamente se le reconocen estos 60 meses. Una cuestión que también es importante y genera un perjuicio económico muy fuerte para el trabajador es que este cálculo se va a tener sobre la base del salario mínimo vital y móvil. Tenemos que tener en cuenta que ese salario hoy está fijado en 8.400 pesos aproximadamente, con lo cual claramente genera un perjuicio muy grande para el trabajador en cuanto a los aportes que se le deben realizar a los fines de acceder posteriormente a su jubilación. ¿Sí? Se dice que esta ley, o dicen quienes las han impulsado, que genera muchos beneficios, pero en realidad hay que preguntarse a favor de quién están dados estos beneficios, porque a simple vista, a favor de los trabajadores, no hay ningún beneficio. Sinceramente, con lo que se puede ver, los beneficios los lleva la parte empresarial, la parte empleadora, que como decíamos al principio, es la parte más fuerte de estas relaciones de trabajo, ¿sí? Empezamos con la condonación de las deudas a los empleadores que han actuado, como decíamos anteriormente, en total inobservancia a la obligación legal de tener a los trabajadores registrados, ¿sí? Lo registramos dentro de los 180 días, condonamos el 100%. Si lo hacemos después, condonamos el 70%. Otra de las cuestiones que genera beneficios al empleador es que se produce a favor de ellos la extensión de las acciones penales y la liberación de las infracciones, multas y sanciones que se le podrían aplicar por obviamente estar incumpliendo la ley, ¿sí? A su vez, para poder darle mayores facilidades al empleador, se le da la chance de que pueda hacer el pago de estos aportes en comodísimas cuotas. Es decir, se le puede dar hasta la posibilidad de pagarlo en 60 cuotas con un interés mínimo de 0,75%, ¿sí? Claramente tenemos acá a la vista que los beneficios no son para la parte más débil o la parte a quien realmente se... Otra de las cuestiones que plantea esta reforma es la posibilidad de generar un acuerdo para regularizar la situación laboral, ¿sí?
¿Y en qué consiste este acuerdo? En realidad, si lo analizamos de lleno, no hay un acuerdo porque la voluntad del trabajador jamás va a estar dada. Hay una adhesión incondicional o unilateral porque tiene que ver con la pretensión del empleador de regularizar esa situación que se encuentra clandestina, ¿sí? Que el acuerdo sea homologado, ya sea por la autoridad administrativa, el trabajador no pueda reclamar las indemnizaciones debidas por estar prestando su servicio de manera irregular, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que se pretende modificar con el proyecto de reforma laboral es el monto de esta indemnización que hasta hoy podemos llamar indemnización, ¿sí? El proyecto de reforma busca modificar el artículo 8 de la ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo, la cual establece que una sanción severa o gravosa para aquel empleador que no tenga registrado a su trabajador, donde deberá pagar una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas de la relación laboral y actualizada al momento de su efectivo pago, ¿sí? Lo que busca esta reforma es establecer o modificar esa indemnización por una multa, y esa multa será equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, con lo cual la multa en un salario vigente como hoy de 8.400 es de 4.200 pesos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esa multa, ¿quién? La seguridad social, ¿sí? Entonces se entiende al empleador que no tiene registrado al trabajador, y se le quita implícitamente el derecho al trabajador de poder hacer el reclamo por encontrarse registrado deficientemente o directamente sin registración alguna, ¿sí? Lo que hace obviamente es generar a favor del empleador condiciones sumamente económicas como recompensa por violar la ley, ¿sí? Entonces, por eso decimos que los beneficios no son claramente direccionados a los trabajadores. No tienen ninguna finalidad de protección para el trabajador, sino por el contrario, ante una situación de vulneración en cuanto a la registración del trabajo, se lo está desprotegiendo, ¿sí? Dentro del proyecto de reforma, también lo que vemos, que podemos encontrar, es cómo está marcada una gran restricción a los juicios laborales y a la supresión de los derechos de los trabajadores, lo cual, desde el vamos, es violatorio de los principios protectores y de renunciabilidad, dado que se prevé derogar la norma del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que será nula y sin valor alguno toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en la ley, en los estatutos profesionales, en las convenciones o incluso en los contratos de trabajo individual, ¿sí? Lo que se pretende con la reforma es que las partes, el empleador y el trabajador, puedan suprimir o modificar de forma regresiva los mejores derechos acordados a favor del trabajador. Esto claramente va en contra de los principios constitucionales, como lo decíamos, que es el de la irrenunciabilidad. Se pretende agregar a este artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo un segundo párrafo que prevé la posibilidad de realizar modificaciones a elementos esenciales del contrato de trabajo. Esto es darle más posibilidades al empleador de que pueda hacer un ejercicio abusivo del ius variandi, ¿sí? Cuando hablamos del ius variandi, es importante tener en cuenta que es la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones esenciales del trabajo, ¿sí? Esto ya sea
la jornada laboral, el lugar donde se presta la jornada, incluyendo los saberes remuneratorios, el salario, ¿sí? Todas estas facultades de ius variandi, con este proyecto de ley, se podrían ver ampliadas, generando obviamente un ejercicio abusivo de este proyecto. Nuestro artículo 66 actualmente en la Ley de Contrato de Trabajo establece que ante un supuesto de que el empleador disponga estas medidas, las cuales se encuentran vedadas, el trabajador tiene la opción de considerarse despedido de manera indirecta sin causa y reclamar el restablecimiento, o bien reclamar ante la justicia el restablecimiento de las condiciones alteradas, ¿sí? En estos procesos, actualmente, como está establecido, si se opta por acudir a la justicia, el proceso o el trámite que se le da es el de un trámite vía sumarísima, que significa que es un trámite más rápido, ¿sí? Y a su vez se genera la imposibilidad, por la sola interposición de la demanda, de que el empleador no pueda modificar las modalidades o las condiciones del trabajo, ¿sí? La reforma, ¿qué es lo que busca? Si bien está la posibilidad para el empleador, para el trabajador, perdón, de poder iniciar el juicio ante un abuso de esta facultad del ius variandi, lo que eliminan con la reforma es la posibilidad de que el trámite pueda sustanciarse vía sumarísima, ¿sí? Lo que generaría un retardo en la tramitación del expediente y a su vez elimina la posibilidad de que el empleador no pueda modificar las condiciones o las modalidades de trabajo hasta tanto recaiga la sentencia definitiva, como lo establece hoy la Ley 20744, con sus reformas posteriores, ¿sí? En estos casos, al eliminarse la vía sumarísima, lo que se está eliminando es darle una respuesta efectiva y rápida al trabajador y obviamente lo someten un 100% a la voluntad abusiva del empleador con la sola manera directa en un mercado laboral actual donde las situaciones no son fáciles y consideramos en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, ¿sí? Y como consecuencia de un despido arbitrario, el trabajador se hace acreedor que es el que establece la indemnización por... Con la modificación que se quiere hacer, quedarían excluidos indemnizatorios como el proporcional del sueldo anual complementario, ¿sí? Y esto es importante porque supongamos que a mí me despiden el 29 de diciembre, ¿sí? Yo tengo un proporcional de prácticamente 6 meses de sueldo anual complementario que en mi indemnización debería contemplarse. Con esta reforma, esos casi 6 meses no se me abonarían. Además, quedarían excluidos todos aquellos gastos y rubros que carezcan de la periodicidad normal, mensual y habitual que el empleador abona. Y lo más llamativo de todo esto es que queda supeditado a un sistema de evaluación de desempeño. ¿Qué pasa con este sistema de evaluación de desempeño? Quien me tiene que yo me desempeñé a los fines de poder percibir quien a su vez es quien me está despidiendo. Con lo cual yo considero que es muy raro que un empleador, previo a despedirme, realice un desempeño de evaluación positivo en perjuicio del trabajador en la percepción. Bueno, otra de las cosas que se crean es el fondo del cese laboral. Esto es lo que se prevé colectivo, mediante la creación de un convenio, se pueda crear este fondo laboral. La posibilidad no es obligatorio en principio, pero sí
es irrenunciable, debe cumplir, ¿sí? Lo que genera este fondo es que permite financiar el pago este instituto, que sería el instituto del fondo del CESE, en cuanto al cumplimiento de pagar la indemnización. Ven ahí es el de la indemnización sustitutiva, el famoso preaviso, de que me despidan y no me avisen con el tiempo legalmente a partir de tal fecha van a prescindir de mis servicios. Y la del 245, que es la indemnización por antigüedad. ¿Cómo funciona este fondo? En el caso del trabajador tiene derecho a percibir del fondo, se notifica de manera fehaciente la relación laboral y en paralelo se le notifica a este instituto laboral y en esos 4 días de recibida la notificación el instituto debe depositar en la cuenta sueldo del trabajador las indemnizaciones correspondientes al artículo 232 y 245, ¿sí? Hay una cuestión que en el proyecto de reforma no queda claro en cuanto a si se le paga la totalidad de estas indemnizaciones o solo los aportes efectivamente realizados por el empleador. Puede que los fondos que efectivamente realiza no lleguen a cubrir la totalidad de la indemnización y en este caso la norma genera un vacío legal a los fines de poder ver quién integraría o cómo se integraría las diferencias en el caso de que solo se restrinja al abonar los montos efectivamente efectuados por el empleador. Bueno, este fondo de cese laboral establece que en el caso de un retiro voluntario el trabajador tiene el derecho de acceder al 50% de los fondos que les correspondan. Se establece también la posibilidad de percibir los montos en un solo pago o bien de manera parcial y periódica, y en este caso, si lo hace de manera parcial y periódica, se van a ir capitalizando los saldos pendientes con la salvedad de que este instituto de fondo de cese de trabajo puede invertir, puede generar inversiones con estos saldos pendientes, no garantizándole ni generándole al 100% la rentabilidad y la redituabilidad de estas inversiones al trabajador, ¿sí? En fin, lo que busca el artículo 245 actual de la Ley de Contrato de Trabajo es disuadir a los empleadores a realizar estos despidos sin causas, teniendo en cuenta el valor indemnizatorio actual que deben abonar, que es bastante en relación a lo que se pretende con esta reforma laboral. Con este fondo, lo que se creó con este instituto, lo que se generaría es la eliminación de este efecto disuasivo de no despedir a un trabajador sin causa. ¿Por qué? Porque se irían amortizando las indemnizaciones, porque el empleador va mes a mes generando los aportes necesarios a ese fondo y al momento de tener que pagar la indemnización, la cual va a ser bastante reducida, no es una suma que le genere gran significancia al empleador y puede prescindir de esta manera de trabajadores con mayor antigüedad y poder realizar contrataciones de personas más jóvenes y con menores cargas. Bueno, estos serían algunos de los lineamientos y ahora le doy el paso al doctor Papa. En primer término, agradecer poder estar acá. La verdad que siempre es un gusto poder estar frente a trabajadores y poder charlar y discutir los problemas esenciales que tenemos los trabajadores. Dentro de esto está esta reforma laboral, que yo entiendo que sistemáticamente es una reforma laboral muy bien pensada, muy elaborada y que ataca la esencia del contrato de trabajo. ¿En qué sentido lo digo? El contrato de trabajo, esta reforma laboral ataca al contrato de trabajo en su inicio del contrato de trabajo. Ya la doctora explicó el tema del blanqueo.
O sea, el trabajador precarizado, el trabajador mal registrado, va a ser registrado como quiera el empleador, con los acuerdos sin la participación directamente y sin el reconocimiento de los derechos. Ya la ley anterior, que era la 2403, era una ley nefasta. Era una ley nefasta. Esta profundiza los peores aspectos de esa ley. Profundiza los peores aspectos de esa ley. Porque condona absolutamente todo al empleador. Pero no se queda solamente con la condonación, sino que inmediatamente en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo crea una figura no laboral y amplía la zona de exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que la Ley de Contrato de Trabajo plantea que no son aplicables a los trabajadores de la administración pública, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios y a la construcción. Acá incorpora dos figuras: el profesional autónomo económicamente vinculado y el trabajador independiente con colaboradores independientes a su cargo, que son figuras fuera del régimen de ley de contrato de trabajo, o sea, sin la protección del trabajador. ¿Y cuáles son las características? El profesional que facture hasta un 80% o que trabaje trabaje 22 horas semanales, entraría dentro de esta categoría. ¿Qué es lo que permite? Porque profesionales no significa trabajadores ni terciarios ni universitarios, tiene que ver con la profesionalidad de trabajo que hace. Puede ser un técnico oficial, un técnico especializado. ¿Qué es lo que va a permitir? Yo no solo lo voy a blanquear al trabajador, sino me da la oportunidad de blanquearlo por fuera de la ley de contrato de trabajo, una registración más deficiente todavía. Entonces, esta figura que quedó en el proyecto que se presentó en la Cámara de Senadores, plantea que en manos del Ministerio de Trabajo va a formar un órgano tripartito para reglamentarlo. Cómo hacer el estatuto profesional y cómo hacer el régimen de los trabajadores independientes que no son trabajadores, serían. Junto con esto, que estamos diciendo que es el inicio, entonces el trabajador entra precarizado, entra más precarizado al régimen. Tenemos que ver que nunca, como lo planteó el doctor Barraza, como lo planteó la doctora, nunca estos sistemas de blanqueo, de limitación de las indemnizaciones y demás dieron resultados. Acá hay una estadística muy piola, donde plantea la variación anual del empleo registrado en las empresas privadas. ¿Y ustedes saben cuándo fue el periodo que más subió el empleo registrado? No por la 2403, subió cuando se duplicó la indemnización por la crisis del 2002 al 2006. Cuando se hizo gravoso el despedir. No, por eso la lógica es total y absolutamente contraria. Hay un camarista ya jubilado, el doctor Scotti, cuando daba viejas charlas de flexibilización, que esto ya viene de lejos, siempre planteaba que las leyes laborales ni crean ni eliminan empleo. Si fuera así, si las leyes laborales, la falta de leyes laborales crearían empleo, Zambia sería el paraíso económico. Eso es totalmente así. Junto con esto, nosotros dijimos ya que este intento de flexibilización laboral ataca el inicio del contrato de trabajo.
pero también ataca la vida del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque modifica uno de los artículos fundamentales, que es el artículo 30, el artículo de la solidaridad. Porque estamos en un fenómeno de tercerización masiva en esta etapa globalizadora neoliberal, donde existen miles de empresas subcontratistas. Gracias a una creación jurisprudencial, gracias al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y demás, que es bastante amañado, pero habíamos logrado que todos esos hombres de paja, esas empresas fantasmas y demás, fueran responsables, el principal, el que se llevaba el dinero. Porque ustedes saben que en la época de los 90, con la privatización de todas las empresas estatales, con toda la aplicación de la flexibilización laboral, se dividió el movimiento obrero. Entonces la fábrica automotriz ya tenía no solo el ESMATA como sindicato, sino también tenía el sindicato de seguridad, el sindicato gastronómico, el sindicato de la UOCRA, el sindicato del transporte, donde le impedía dar la batalla como correspondía. Con esto quieren avanzar más todavía, porque quieren eliminar la responsabilidad del principal de un montón de rubros que justamente son los que tienen la mano de obra intensiva. Porque, ¿qué es lo que dice la reforma? El presente régimen de responsabilidad solidaria no será aplicable a los trabajadores o servicios que se contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia, de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y o informática. Se permite una tercerización masiva en fraude. Hoy a la ley la quiere eliminar ese fraude a la ley y permite una falta de responsabilidad, que el trabajador termine, cuando es despedido de una empresa de transporte, termina reclamando ante un escritorio vacío y no ante el que se llevó las ganancias. Un caso concreto y muy palpable en la provincia de Santa Cruz, que lo podemos ver, es el trabajo petrolero. El trabajo petrolero tenemos la empresa de transporte de personal, que lleva el personal, la empresa de logística, la que hace el montaje, la empresa que hace la informática para la liquidación de salarios, catering en los yacimientos, gastronómicos y demás. Todas esas empresas trabajan para las concesionarias, porque si no la concesionaria, la dueña, que sería CGC, que es la que tiene el dinero, CGC, Petrobras, YPF, la PA y demás, que son las que se llevan el petróleo, las que se llevan la ganancia, que no podrían funcionar sin esto, no van a ser más solidarios. Entonces van a poder despedir masivamente a trabajadores y le reclamarán judicialmente a unas empresas fantasmas que no existen, porque sabemos que una empresa de seguridad lo único que necesita es un escritorio y estar lista. No tiene bienes con los cuales poder responder. Junto con esto, vemos que también, como lo dijo la doctora, modifican el artículo 66, que es el de las facultades de administración discrecionales que tiene el empleador de organizar el trabajo. Que esto apunta a un gran anhelo que tienen todos los empresarios, que es la polifuncionalidad. Es decir, yo acá, hoy te pongo acá, mañana te pongo allá, pasado te pongo allá, ¿sí? Y siempre te pago lo mismo. Y la otra cuestión que ataca en la vida del contrato de trabajo es la posibilidad que planteó
de renunciar y de modificar el contrato individual de trabajo en perjuicio. Porque eso está vedado por los tratados internacionales, eso está vedado por el 75, inciso 22. O sea, hay un principio que es de la irreversibilidad. Digamos, la otra parte del principio de progresividad, donde se plantea, y esto hay casos concretos que son muy interesantes, o sea, los contratos de la UOM, todos los convenios que se hacen de la UOM, después, a su vez, cada fábrica, de acuerdo a la fortaleza del cuerpo delegado, de acuerdo a la fortaleza de la lucha de los trabajadores y demás, consiguen mejoras por sobre el convenio, que se incorporan a su contrato y serían inmodificables, porque quedaron incorporados a su contrato. Ahora, con esta reforma, intentan acabar con eso. Obviamente, está también la flexibilización mayor y más barata. De dos maneras. Uno, abaratando, de cierta manera, intentándole quitar rubros a la indemnización. Es más, nos quisieron vender que eso lo habían sacado porque ahora entraban las horas extras y demás, pero en definitiva hay muchos puntos que vamos a empezar a discutir porque no es claro el proyecto. Y por el otro lado, separa al responsable del contrato de trabajo, que es el empleador, lo separa de esa indemnización, dándole la posibilidad que por convenio colectivo de trabajo se creen estos fondos de cese. Que lo que hace es una financiación, esto se le garantiza, una financiación del despido. Esta financiación del despido la quieren vender como que en una administración tripartita, va a estar el sindicato y demás. Digamos, lo quieren tentar a la CGT y demás, bueno, acá va a haber un fondo. Acá va a haber un fondo que lo van a manejar. Pero es total y absolutamente perjudicial para el trabajador, porque le permite financiar ese despido. Pero esta reforma no cierra sin alguna otra cuestión que no están acá, que es la reforma previsional. Porque junto con esto, que dicen que quieren crear empleo, hay dos patas después. ¿Qué quieren hacer con los jóvenes? Aumentar la precarización con los contratos de formación y capacitación, con las pasantías, que ya tenemos experiencia que las pasantías es el paraíso del fraude, es el paraíso del fraude laboral. Quieren incrementar las pasantías. Y por el otro lado, para que esas pasantías sean cada vez más precarizadas y el contrato de trabajo también sea cada vez más precarizado, plantean una tercera, que te dicen que es aumentar la edad de jubilación en forma voluntaria. ¿Qué es lo que está haciendo con esto? Porque no es que aumenta la jubilación, no es que solamente dice, bueno, voluntariamente de 65 a 70 vos podés hacer la voluntaria, sino que le quita los aportes previsionales al empleador. Sí. Es un trabajador mucho más barato, muchísimo más barato, que impide la entrada y la creación de nuevos puestos de trabajo, impide la entrada del joven al puesto de trabajo. O sea, digamos que cierra completamente el proceso. Por eso es tan importante empezar a discutirlo, empezar a verlo en profundidad, empezar a analizarlo, porque es un tema que vamos a tener en los próximos años que seguir viéndolo y discutiéndolo, porque también hay
Alexis contó un montón de reformas además, pero el resultado de todas esas reformas fue que el movimiento obrero, organizado, luchando, con la retaguardia de los abogados laboralistas detrás, también peleando, planteando inconstitucionales y demás, logramos derrotarlo. Entonces tenemos que estar atentos. Y si bien acá el universo de los que están acá son todos trabajadores que de alguna manera tienen algunos estabilidad, otros son estatales, otros son municipales, cualquier debilitación, cualquier debilidad, cualquier cuestión que debilite al conjunto de los trabajadores nos va a debilitar también a los trabajadores estatales en su lucha por su fuente de trabajo, por sus aumentos salariales y todos sus derechos. Bueno, los dejo abiertos para que podamos charlarlo entre todos y muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?